Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el honor y el gusto que esté con nosotros un hombre de magnífica trayectoria, de gran experiencia, con una presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha sido. Además estuvo en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, si me pongo a analizar el currículum de mi querido amigo el doctor José María Dañino Pastore, no podríamos hablar de otro tema. Así que yo te agradezco enormemente, José María, tu presencia en Corriente de Pensamiento, justo en estos 13 años que hemos cumplido con el programa. Felicitaciones. Yo te agradezco muchísimo. Y bueno, tu trayectoria es innegable, impresionante. Y empezaría por una cosa que me gustó mucho, no lo leí a fondo todavía. El centro de estudio que lo va a presentar el mes de mayo, establecemos bien el día. El nuevo desarrollismo, tu libro que me lo has dedicado el otro día, y que yo te agradezco profundamente. Si querés empezamos. Bueno, el origen del libro es observar que la Argentina tiene discontinuidades en sus políticas, no solo económicas, sino generales. Por un lado, que eso tiene un enorme costo en términos de progreso y en términos de las relaciones internas, y va provocando brechas. Y la idea de que muchas veces las antinomias, las brechas, se resuelven buscando una instancia superadora. La instancia superadora en este caso tiene una clara pata política y una clara pata económica. Son los cimientos. La pata política se llama república, con sus componentes muy conocidos. La pata económica es el desarrollismo. Y hay unos números lapidarios en este sentido. China en 30 años creció 10 veces. 10 veces. Entonces, los problemas, las discusiones de la China de hoy no tienen nada que ver con las antinomias de hace 30 años cuando se discutía si se usaba cuello Mao o jeans americanos. Exactamente. Entonces, lo que discuten hoy es si el yuan es una moneda mundial, cuál es el patrón de crecimiento, o sea, temas de mucha mayor envergadura, el rol de China en el mundo. Entonces, trasladado a la Argentina, pareciera que lograr una tasa rápida de crecimiento es un objetivo que permite superar las antinomias actuales, una de las cuales es la brecha en cuyo sustrato está la pobreza, más allá de lo ideológico. Y el otro es la pata política, que la República en sus cuatro componentes, o cuatro componentes reconocidos, que son la división de poderes, la libertad... El sistema republicano, veremos. Sí, el sistema republicano, más o menos generalmente se aceptan cuatro factores, que es la división de poderes, la libertad de prensa, en el caso de los países federales, el federalismo, y algo que se habla menos, pero que es emergente, y que es el respeto por la sociedad civil. Muy bien. En la medida en que los partidos que tienden a asegurar gobernabilidad muchas veces no recogen suficientemente inquietudes que se canalizan más efectivamente en muchos casos por la sociedad civil. En Estados Unidos, las organizaciones no gubernamentales están proveyendo cerca del 20% de la ocupación total. Muy bueno, me parece muy bien. Ese es el contenido y vamos a ver si este Centro de Estudios Nacionales que preside la profesora Menotti, que estamos tratando de recuperarlo y ponerlo en plena vigencia. Creo que el 4 de mayo podríamos establecer la fecha para que vos lo presentaras ahí ante ¿Cómo no? Con la mucho gente. gusto. Va a ser un gran gusto. Y con respecto a la actualidad nacional, a la anterior, a lo que vos crees que va a venir, yo te dejo total libertad, querido creo que José María, para que vos te expreses con total tranquilidad. Creo que siempre conviene ver la realidad de distintos ángulos. Efectivamente. Un ángulo es el de coyuntura o
una proyección a más largo plazo. A largo plazo. El otro ángulo es decir, bueno, ¿cómo era la situación al 10 de diciembre y cómo es la situación ahora? ¿Cómo se veía el futuro al 10 de diciembre y cómo se ve el futuro ahora? Parece que esos son formas de evaluar bastante objetivas. Claramente el gobierno está tratando de superar una coyuntura muy adversa heredada y tiene algunos logros, no solo en lo económico, sino también en otros aspectos. El aspecto internacional ha sido importante, el logro es excelente. Creo que es el mayor de lo que se ha logrado, ¿no? Volver al mundo, diremos. Sí. Salir de un tipo de cambio irreal con, al parecer, bastante poco pass-through, como se llama. Tiene efectos sobre los precios, pero no tan altos. Los efectos sobre los precios vienen de otros lados. Eso también se ha logrado. Se ha resuelto, está por resolver la cuestión de los holdouts, lo cual abre la posibilidad de financiamiento. He visto que externo. Se ha arreglado ya con el 80-90%, creo. Sí, sí. Eso, a pesar de que se está esperando el fallo del 13. Así es, así es. Pero si no es el 13, ahí se va a resolver. Se va a resolver. La voluntad de hacerlo. Así que, y por otro lado, esto se ha ido acompañando de una forma de hacer política y un apoyo en el Congreso que parecía muy dudoso cuando empezó el gobierno. Esto forma parte del reacomodamiento político y quizá de una nueva forma de comunicarse entre los políticos, quizá. Pero, entonces, en lo económico algo ha afectado esta negociación, en general en la forma de flexibilizaciones que generalmente tienen un costo fiscal. Claro. Ese es un aspecto. Y el otro es, lo del costo fiscal es importante porque conecta no solo con la política de corto plazo, sino con lo de largo plazo. Ahora, se dice ahí, perdón, cuando termine. Porque claramente hay que resolver, como sé que vos pensás, la cuestión impositiva. Eso te iba a decir, esa es la reforma impositiva. Vos sos partidario y que hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla. Ahora, en el trasfondo de por qué el sistema impositivo es tan malo, para calificarlo, es que el gasto público se ha desmadrado. Claro. Ha subido más de 10 puntos del PBI. Nunca llegamos al 50% como casi que llegamos ahora, ¿no? Sí, nunca ni lejos. Ni lo anterior, digo. Eso no es sostenible. Y por otro lado, bueno, parte de eso son los 2 millones de personas que se incorporaron a la administración pública en estos 10 o 12 años, que duplicó el número de empleados públicos. Exactamente. Y eso es, no se puede bajar de golpe, obviamente, por las consecuencias, pero es un tema que es de solución lenta, y entonces, de alguna manera, hace más lenta la solución de todos los demás problemas. Y sí es verdad que los precios se han desmadrado. Con respecto a lo que se podía ver antes, eso extiende un poco más el periodo hasta que las cosas se ponen en orden y evidentemente llama la atención en el sentido de que, bueno, hay que ver qué instrumentos se pueden usar para moderar la inflación. La inflación. Y después hay algunas medidas del gobierno, que bueno, eso es una apreciación personal, pero que dan una imagen de un trato no totalmente simétrico a los distintos sectores, que es el tema del precio del petróleo y de las ventajas para las compañías mineras, ¿no? En el caso del precio del petróleo, con efectos sobre los precios generales, porque va sobre el transporte, etcétera. Claro. Sí, sí. Y el petróleo incluso ha bajado el precio. Bueno, el precio interno es... el externo, digo yo. El externo ha bajado muchísimo, el interno hoy en día se ha fijado alrededor cerca de un 80% por arriba del internacional,
lo que significa, según la gente del sector, no son números que he hecho yo, pero según la gente del sector, un subsidio de cerca de 5.000 millones de dólares por año, que es una cifra considerable. Considerable. Sí, sí. Ahora, José María, con respecto, vos que tenés experiencia internacional, estuviste en Banco Mundial, en el BIT, etcétera, además ministro de Economía de la Nación, todo, presidente de la Academia de Ciencias Económicas, porque yo no sé si no me equivoqué hoy, me parece que no ciencias morales y políticas, no, sí. Vos lo reemplazaste a Luis García Martínez, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, sí, nuestro gran amigo. Gran amigo. Gran amigo. A quien recuerdo con mucho cariño. Bueno, yo digo que yo me di cuenta después que había dicho Ciencia Moral y Política, que tuviste presidente y seguís ligado, por supuesto, a todo esto, trabajando permanentemente. ¿Vos cómo crees la inflación podrá ser el del 6%, como están calculando en abril? Y eso viene de varias fuentes distintas, de manera que es probable que esté en ese entorno. La inflación tiene... ¿El INDEC cómo crees que está funcionando? Porque después que se fue la profesora yo creo que bien. Es una lástima por el prestigio moral también que tenía Graciela Bebacqua, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero creo que se van a hacer las cosas bien. La inflación fue impulsada en parte por la liberación cambiaria y después por la acomodación de los precios relativos. O sea, había muchos precios que estaban atrasados, gas, electricidad, transporte, etcétera, muy atrasados, que había que ir sincerando y muy dolorosamente. Y el presidente Macri a veces también le echó un poco la culpa a ciertos sectores empresarios, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo mencioné un caso, pero hay otros a los cuales algunos, mediante liberación de importación, podría regularse algunos precios, ¿no? Hay mecanismos. Los mejores son mecanismos no intervencionistas, así puntuales, de precios máximos, porque en realidad, mirando a largo plazo, los dos problemas económicos o tres más graves son el que mencionamos de exagerado coste público. Exacto. Y la cuestión del reglamentarismo del sector público. Y hay que tener un Estado eficiente, ¿no, José María? Yo le doy el rol al Estado de inductor, de promotor, de árbitro, ni el Estado empresario ni el inexistente. Claro. Donde a veces vamos de extremo a extremo y produce un daño enorme. Ahora, cuando el Estado sale de las normas de regulación mediante normas generales, que son necesarias en muchos casos, y entra en regulaciones particulares, cada control es un lugar potencial de corrupción. Efectivamente. Sí. De manera que cuando se habla de corrupción hay varios ángulos, como en todo. Un ángulo es sancionar a los corruptos, pero el otro es atacar las causas. Y la causa en muchos casos es excesivo reglamentarismo. Sí. Yo creo que en ese aspecto lo que tiene que hacer es decir, el Estado, primero ser eficiente, por supuesto, tratar de bajar este tema burocrático al cual estuvimos muchas veces mal acostumbrados. Y después esta lucha que hablamos con vos muchas veces, la lucha contra la corrupción, que creo que es enorme, trascendencia. Y ahora mezclado con droga, se ha complicado mucho. Con el narcotráfico, con todas estas cosas que indudablemente le ocasionan un daño enorme al país. Ahora, y sobre todo a los menos pudientes, el tema de la inflación, ¿no? Claro, ahora regresando al tema de inflación. En realidad los impulsos al aumento de precios que son de una sola vez, como es la devaluación, la actualización de una tarifa atrasada, etcétera. Y después están las causas más de fondo, que son déficit fiscal, etcétera, etcétera. De manera que digo esto porque... El excesivo gasto público. Porque esos aumentos de una sola vez es lo que hacen decir al gobierno y a muchos analistas que después la inflación va a bajar, porque esos no se repiten. El inconveniente de una inflación del 6% es que vuelve a atrasar algunos precios, que si se tienen que reacomodar después, extienden un poco el periodo hasta que la inflación termina
Porque están calculando, el gobierno manifiesta que en el segundo semestre, hay que ver cómo están las cosas. Entonces, no es, queda como arma... Todos queremos que así sea. Sí, queda como arma la política monetaria. Sí, que, a eso te iba a decir. Bueno, la política monetaria, en principio, en estos términos, es un poco recesiva. Claro. Entonces hay un periodo intermedio de inflación, de estagflación o inflación con recesión, o peor que inflación con recesión, que lo que importa es que sea breve, lo más breve posible. Entonces ahí viene la cuestión... Vos tenés el otro pensamiento, ¿no? El de ser... No el del monetarismo. No, claro, no. Porque eso crea algunos círculos viciosos de costo muy alto. Lo que puede resolver o atenuar un poco la cuestión de la recesión es el aumento de la actividad y la inversión, que puede venir interna y del exterior. ¿En cuánto vos calculás que eso, si se recupera la confianza, si recupera reglas claras de juego, el respeto a las instituciones, la seguridad jurídica, etcétera, eso se puede producir? Y no es tan fácil. Un poco en el segundo semestre y más adelante, pero algunas cosas ya están funcionando. Por ejemplo, el sector agropecuario, con la liberación cambiaria más la eliminación de retenciones, los ánimos están muy positivos. En Exproagro hubo récord de ventas, de manera que... sí, vos me comentabas el otro día, que habíamos visto. Sí. Por otro lado, las exportaciones, aunque los industriales se quejan en muchos casos, las exportaciones industriales, dejando de lado a los automotores que sufren lo de Brasil, se mantienen y crecen lentamente. Así que esa es otra señal. Y hay algunas otras cosas sueltas de mayor actividad. De todas maneras, como el consumo es 70% de la demanda, estas cuestiones sueltas de inversión y pequeños sectores no compensan la caída de consumo. Querido José María, bueno, vos que sos un hombre que todos los días está al tanto y poniéndote, actualizándote en todos estos temas. El estudio que hizo la Universidad Católica, por ejemplo, ¿cómo lo ves a eso? Sí. Bueno, eso nos lleva a otro tema, no sé cómo andamos de tiempo. Tenemos 5 minutos. Sí. No, eso nos lleva al tiempo de la realidad y el relato. Eso me interesa que vos lo digas con toda tranquilidad. Tenés Sí. todos estos minutos para vos disponer tranquilamente. Bueno, y en el relato está la cuestión de los medios. Entonces, la Universidad Católica tiene un enorme mérito, yo estoy vinculado a ella. Sí, claro. No al mérito, pero a la universidad, de hacer estos estudios. Ahí. Sí, de hacer estos estudios que son los más autorizados, que se disponen y ya permiten comparación en el tiempo, porque se vienen haciendo desde atrás. Sí, al gobierno anterior por ahí no le gustaba. A los gobiernos generalmente cuando le decís las cosas que no son, que no les cae bien, claro. Entonces... De manera que lo que es nuevo en este estudio es agregar una cifra trimestral cuando los estudios se hacían anuales. Quizá por la percepción por parte de la universidad de que había un tema de aumento de pobreza. De todas maneras, la cifra de pobreza que dan para marzo no parten de una encuesta, no parten de una medición, es una proyección. Proyección, ¿no? Proyección. Y cuando me refería a... Eso es importante que para la gente que... Claro, porque cuando me refería a lo que dicen los medios lo dan esto como una cifra que viene de una medición. No, viene de una proyección. La realidad puede ser a lo mejor aún peor o mejor, pero es una proyección. Entonces la transmisión que están haciendo los medios, el relato, no es fidedigno. Como en muchas otras cosas, estoy observando que no es fidedigna la transmisión que hacen los medios. A lo mejor la palabra medios, mirado de este ángulo, significa mediación entre la realidad y el relato. Y el relato, está buena esa definición. Sí. Entre la realidad y el relato, está bueno. Claro. Así que, pero sí, las cifras son, si después la realidad convalida este pronóstico, las cifras son muy, muy preocupantes
y claramente, bueno, desarrollo solo, si hay que esperar el efecto social, no puede ser. De manera que ahí sí hace falta una acción del gobierno. Pero no creo que los números necesarios para paliar las situaciones más extremas sean demasiado grandes. Tenemos 3 minutos, así que tranquilo nomás. Sí. Así que y me parece que se está encarando de distintos ángulos y ya como una cuestión no de esta coyuntura que es un aumento de precios y que hay que resolver, en parte van a venir las paritarias también. Las paritarias, eso es importante. Las paritarias van por lo menos a paliar por unos meses. Así que más allá de eso, la solución de fondo al tema, sobre todo de indigencia, porque pobreza cero es un objetivo lejano. Lo que sí, eso no... Es muy difícil en todos los países. Es imposible. Sí. Pero indigencia cero, eso sí es posible. Y bueno, cuando las mediciones de la misma UCA muestran que 85% del problema está en los barrios, asentamientos, villas miserias, etc. Sí. De manera que eso es una indicación de cómo organizar la acción. Tiene que ser una acción territorial con un comando a cargo de cada uno de esos lugares que coordine todas las acciones. Viene el tema de la droga, también que se producen 1000 cosas. Claro, sí. Así que esa sería la indicación de acción en la cuestión social. En algunas áreas de esto se ha progresado en los últimos años. Una de las cosas en que se ha progresado es en la integración a través de la educación, porque ya la concurrencia a sala de 5 años es casi tan grande como la concurrencia a la primaria, y que es un camino de integración. Claro. El otro camino donde el otro camino donde se ha progresado es en la infraestructura de las villas. Esos indicadores han ido mejorando un poco. Pero el problema de fondo, de existencia de eso, es la no creación de suficientes fuentes de trabajo. Claro. De manera que la solución de fondo pasa por paliar a través de acción directa en las villas, pero tomar todas las medidas necesarias para lo que yo señalaba como uno de los 2 pilares para que la Argentina encuentre su camino. Me gustaría que lo volvieras a repetir a ese segundo pilar. Es el desarrollo económico. El desarrollo económico viene a través de inversión. Y no hay crecimiento sin desarrollo, ¿no? No hay. Esa es la verdad. El crecimiento solo a veces no asegura, tarda en permear hacia abajo. Efectivamente. Pero sin crecimiento se pelean todos por qué pedazo de la misma torta. Exacto, quedan con el pedazo. Hay que aumentar la torta. Entonces, y eso se llama, básicamente, tiene 2 elementos, la inversión y el mejor uso del capital existente. De los dineros públicos también, ¿no? Claro. El mejor uso del capital existente pasa por el no reglamentarismo, ser amigable al mercado. Y la inversión, bueno, hay que aumentar la tasa de inversión, es el 18 del PBI, los chinos tenían 40 y pico de por ciento. José María, te agradezco enormemente tu presencia y bueno, espero que lo antes posible, hablando con la profesora Menotti y la gente del Centro de Estudios, podamos presentar el tuyo, que es muy, muy importante. ¿Cómo no? Te agradezco mucho tu presencia en Corriente de Pensamiento. Gracias a vos. Muy amable. Vamos a un corte y verlo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo
bolsillo que te hace falta hoy. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga... Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Me queda menos de un minuto, pero mejor que así sea porque hemos escuchado el análisis, la postura, lo que quiere para el país, porque sé que es un hombre de bien, un argentino que quiere a su país, el profesor José María Dañino Pastor. Y esto me hace decir con sinceridad y demuestra su grandeza además, de que entre todos tenemos que tratar de buscar las soluciones de fondo para el país. Dejarnos de emparchar, dejarnos de pelearnos entre nosotros, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos, y pensemos en el futuro, en las generaciones por venir, estudiando los temas, profundizando nuestros conocimientos. Todos los días podemos aprender más, cualquiera sea la edad que tengamos, y con la generosidad y con el amor a la patria, avancemos hacia un futuro mejor. Cualquiera sea el que le toque gobernar, luchando contra todo aquello que produce daños incurables, la corrupción, el maltrato, el no escuchar a los demás, el no debatir los temas, el no respetar el pluralismo. Y termino diciendo, el no respetar la libertad con espíritu patriótico. Ese es el compromiso que asumimos, y asumámoslo en plenitud, pensando en los 40 millones de argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa del jueves con el doctor Andrés Gil Domínguez.